Ecuador vive horas de tensión tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al gasoil, medida que generó rechazo a nivel nacional. Las manifestaciones son una muestra de la sensibilidad social que existe ante el aumento del precio de los combustibles y las medidas económicas tomadas a nivel nacional. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto a Decio Machado, sociólogo, consultor político español, radicado en Ecuador, con quien vamos a profundizar en este tema. ¿Cuánto incide el Fondo Monetario Internacional en la decisión de Noboa? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a este canal y dejen sus comentarios. Hacemos ahora el contacto con la ciudad de Quito. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Decio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Igual, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, el equipo y la audiencia. Muchas gracias. Decio, ¿cómo anunciás este anuncio de la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador? Una medida instaurada en la década de 1980 con el propósito de ayudar a los sectores productivos. Bueno, responde básicamente a la agenda del Fondo Monetario Internacional. Es decir, esto es un condicionante, igual que otros tantos más, que forman parte, digamos, del plan de ajuste que se está haciendo en el Ecuador en las lógicas de condicionar, ¿no?, nuevos créditos o los créditos que se van entregando al cumplimiento de este tipo de medidas. Y esta es una, igual que hay otras tantas más de carácter impopular, como es habitual con estos paquetes del fondo, que tienen que ver también con el achicamiento del Estado, con la reducción del Estado, con el despido de servidores públicos y con un montón de cosas más. Entonces, lo que estamos es un poco en esta situación, es decir, hay un acuerdo ahí con el Fondo Monetario Internacional de eliminar todo tipo de subsidios al combustible. Ya quedan muy poquitos. Este era el más sangrante porque afecta al conjunto de la población, fundamentalmente a los sectores, digamos que, bueno, pues los camioncitos del sector agrícola, en fin, cómo se distribuye, digamos, todo lo que tiene que ver desde lo rural hasta los mercados, etcétera. Y creo que ahí está fundamentalmente el problema, porque el gobierno ha sido capaz de negociar con los sectores del transporte, ¿no?, es decir, con las estructuras del transporte, y ha planteado una serie de compensaciones, al menos durante un tiempo determinado, pero ha ignorado, digamos, a los sectores más empobrecidos de la población, que son fundamentalmente sectores rurales, la mayoría de ellos indígenas, es decir, que trabajan, digamos, el agro en el país y que son los que van a sufrir más seriamente, digamos, este impacto y evidentemente lo van a trasladar al precio, digamos, de las cosas que ellos producen. Y esto ya se empieza a notar, ¿no? Ya están subiendo precios en los mercados, digamos, el tanque del gas, cositas de esas características ya están cobrando más y apenas ha empezado esta medida, ¿no? Decio, ¿y cómo está reaccionando la población? Sabemos que ya hubo algunas manifestaciones y que Noboa declaró toque de queda en algunos departamentos. Sí, ayer en Riobamba, una ciudad del interior del país, se reunió la CONAIE, que es el movimiento social más importante del país, la estructura fundamental del movimiento indígena, y, digamos, llamaron a convocar un paro permanente. Eso está en marcha ya, o sea, desde la tarde de ayer. A esto se ha ido sumando estructuras sociales y organizaciones populares y, digamos, está ahora mismo como de alguna forma organizándose todo eso. Ya hay algunas, digamos, manifestaciones del paro, ¿no? Hay cortes en algunos sitios de carretera, ha habido algunas, digamos, ya, digamos, acciones que están vinculadas a esto, pero es de esperar que en los próximos días esto se vaya intensificando en función de que estas estructuras sociales, pues, vayan organizándose, ¿no? Esta convocatoria es de ayer en la tarde, ¿no? Ujú. Y hay algunos llamados desde el movimiento indígena a que en algunas ciudades, es decir, la gente, los ciudadanos, se abastezcan por posibles cortes de suministro, y esto significa evidentemente que hay, digamos, una estrategia de cortes, ¿no? Es decir, hay una estructura autónoma que va a funcionar por los territorios, no hay una estructura centralizada, entonces van a ser las estructuras sociales por provincias, es decir, cómo se van a estar organizando, y ahí vamos a ver cómo va respondiendo toda esta acción popular. Pero la respuesta del presidente de la República ha sido efectivamente
digamos, anunciar toques de queda, estados de excepción en territorios, etcétera, y esto significa, evidentemente, que hay una voluntad de reprimir, de alguna forma, la resistencia social a esta medida, ¿no? Decio, ¿y qué peso tiene esta medida que de alguna manera se llega a través de las presiones del Fondo Monetario Internacional dentro de la política económica general que lleva adelante Daniel Noboa en Ecuador? ¿Qué está pasando con las cuentas fiscales, por ejemplo? Claro, el gobierno pretende defender esta medida con una narrativa que viene a plantear algo así que lo que nos vamos a ahorrar en los subsidios se va a aplicar a gasto social, ¿no? Pero la realidad de esto es que este país carece de política social desde que el presidente Noboa tomó posesión del cargo. No hablo de este mandato, sino incluso del anterior. No hay política social en el Ecuador. Y por lo tanto, el presidente Noboa se ha caracterizado, es decir, por no decir la verdad, ¿eh? Incluso había negado en campaña electoral que fuese a eliminar este subsidio, lo negó en sucesivas ocasiones, eso está ahora mismo en las redes sociales permanentemente, ¿no? Apareciendo, digamos, estos cortes de cuando el presidente negaba que fuese a eliminar este subsidio, y por lo tanto la credibilidad del mandatario, pues, deja mucho que desear. Por lo tanto, quiero decir con esto de que va a aplicar, digamos, digamos, el ahorro en ese subsidio para medidas sociales, pues es una cosa que la gente cada vez se cree menos. Y yo creo que de alguna forma lo que está empezando es a caer la popularidad del presidente. Vamos a ver cuáles son las próximas mediciones dentro de 15 días, una cosa así, digamos, en las encuestas, en los sondeos de opinión, pero sí, digamos, parecería ser inicialmente que hay una afectación bastante fuerte sobre su imagen, porque esto es una medida tremendamente impopular, afecta a los sectores medios, bajos y fundamentalmente a los sectores más populares, ¿no? ¿Y cómo crees que se inserta esta política que tú mencionás como antipopular en el contexto regional, considerando lo que hacen otros países de nuestro continente en relación a los combustibles? Bueno, yo creo honestamente que, o sea, yo creo que en el Ecuador se está aplicando una lógica de estratégica de lo que hemos llamado doctrina del shock, ¿no? Aquí el shock no es la hiperinflación, ni es ninguna catástrofe natural, ninguna cosa de este tipo. Aquí el shock es el shock de la delincuencia. Hay una espiral de delincuencia brutal y todo se intenta justificar a través de las lógicas de la delincuencia, del combate a la delincuencia. Incluso esta medida, la narrativa presidencial es que quien se beneficiaba de esto, de este precio, de este subsidio al diésel, eran los traficantes, la minería ilegal y el narcotráfico. Por lo tanto, digamos, todo se intenta sostener desde esa narrativa teóricamente épica de combate contra el crimen. Yo creo que esto cada vez está, digamos, empezando a agotarse, ¿sí? Me da la sensación de que, este relato cada vez va teniendo menos llegada, ¿no? Es decir, aunque todavía sostiene, pero de alguna forma empieza a agotarse. Por lo tanto, yo creo que eso se enmarca ahí. La medida a nivel, digamos, de la región, bueno, no son tantos los países que tienen subsidios, me consta que lo tiene Venezuela, me parece que los subsidios sobre el combustible, me parece que en la región solamente es Venezuela. Pero, digamos, esto es una cosa habitual de los países productores de petróleo, ¿no? En Oriente Medio, por ejemplo, es decir, Irán, Qatar, Arabia Saudita, en fin, quiero decir, todos los países de Oriente Medio, todos los MENA que llaman, es decir, son países que tienen aplicados este subsidio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que me parece que la medida no tiene tanta relación con el entorno, digamos, regional, sino más bien con las lógicas internas que se están dando en el Ecuador, que son una de, digamos, o sea, se ha hipotecado la política económica a la agenda fondomonetarista, es decir, aquí lo que se hace es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, al igual que en los marcos geopolíticos se ha hipotecado la política internacional ecuatoriana a, digamos, al Departamento de Estado norteamericano. Bien, el Ecuador declara terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, que no tenemos ninguna relación con la Guardia Revolucionaria de Irán, como entenderás, o declara terrorista a Hamas o cosas de este tipo, cuando esas realidades no existen en el país, pero, digamos, son mandatos que llegan desde Washington, y desde Washington también están llegando los mandatos del FMI con lo que tiene que ver con la agenda, digamos, económica, digamos, neoliberal, ¿no? De implementación, digamos, muy rápida de todo lo que es las lógicas de liberalización de mercados y, digamos, ajustes estructurales, políticas de austeridad, ¿no? ¿Qué tan sostenible es en el tiempo esta medida teniendo en cuenta el descontento social que está causando?
Bueno, yo creo que hay que ver, ¿no? Hay que ver si digamos, las movilizaciones sociales ahora tienen el músculo como para aguantar, digamos, a ver cuánto tiempo es capaz de sostener la CONAIE y las organizaciones sociales, de alguna forma, la movilización. Esa es la primera, pero creo que sí marca digamos, un punto de inflexión. Y es que estamos en el cuarto mes del segundo mandato del presidente de la República. Quiero decir con esto de que todavía falta más de 3 años y medio de gestión de nuevo, o al menos en principio así debería ser. Y digamos, ya empieza a notarse un impacto en su, digamos, imagen de popularidad. Y esto es importante porque la verdad es que hasta ahora, es decir, había llevado eso más o menos bien, había sido capaz de mantener, digamos, un nivel de popularidad positivo, con algunas caídas y algunos picos, o sea, de recuperación. Me parece que ahora entramos en una fase donde ya el impacto empieza a ser negativo para el presidente, y incluso yo creo que dándose cuenta de esa realidad, el día de ayer, digamos, presentó una pregunta para el referéndum que pretende ser entre noviembre y Sí. diciembre, de abrir una asamblea constituyente con el fin de alguna forma, apoderarse de toda la estructura del Estado, porque esa es la intencionalidad. Y yo creo que eso es porque se está dando cuenta de que va a tener complicaciones en muy breve plazo para mantener la gobernabilidad, por el nivel de rechazo y la, digamos, organización que se está dando en los sectores populares, digamos, para resistir estas políticas muy agresivas de perfil neoliberal, ¿no? Decio, ¿y qué otros escenarios pueden abrirse a través de esta decisión? El Fondo Monetario Internacional va a seguir presionando a Ecuador. Sí, sí, hay una agenda muchísimo más amplia que además va para todo el mandato, es decir, que va a durar hasta el año 2028, 2029, y digamos, todos son políticas, digamos, de estas características, es decir, que recorte del gasto público, estas lógicas de lucha contra el déficit fiscal. Es decir, que al final lo que se plantea son que la carga de la crisis económica del país la soporten los sectores, digamos, más vulnerables, ¿no? Y no los sectores de las élites. Y, digamos, una lógica de impuestos regresivos, digamos, que afectan fundamentalmente, pues, al conjunto de la población, evidentemente generando más impacto a los que menos tienen. Por lo tanto, yo creo que digamos, esto se va a agudizar, digamos, estas lógicas de conflicto social se van a agudizar, y yo entendería que el escenario más factible es que posiblemente en unos meses más adelante la realidad del país sea tremendamente conflictiva, es decir, de movilizaciones sociales, etcétera. Hay que entender que esas movilizaciones sociales no se han dado antes porque el país está militarizado, bajo la lógica del decreto de guerra interna que declaró el Ujú. presidente de la República, y que ha conllevado una militarización, ¿no? De la, digamos, de la seguridad interna del país. Pero, digamos, la convocatoria de paro indefinido que se hizo el día de ayer es una manifestación de que los movimientos sociales están dispuestos a enfrentar incluso las estructuras, digamos, represivas de las Fuerzas Armadas, por defender, digamos, los intereses de los sectores populares. Por lo tanto, yo creo que estamos asistiendo, se está abriendo como un nuevo escenario, ¿no? Estamos entrando en otra fase diferente, que Noboa todavía no ha vivido, y es la resistencia popular a las políticas, como digo, impopulares o agresivas contra los sectores populares. ¿Cómo evaluás esa guerra interna? ¿Qué resultados está dando? Bueno, efectos, digamos, de indicadores no tienen ningún resultado. Es decir, como te digo, se ha militarizado el país, hay recortes permanentes digamos, de las lógicas democráticas, los estados de excepción son permanentes, y eso significa una alteración del orden, digamos, constitucional y democrático en el país. Pero si hablamos de indicadores, lo que está creciendo es el número de homicidios, muertes violentas, digamos, se está incrementando aún más la violencia, con lo cual, digamos, no hay ninguna meta, ningún hito que haya conseguido, digamos, la política antidelincuencial del presidente Noboa. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido esto está teniendo, digamos, no hay logros, más bien las cosas todavía van a peor. Y también creo que esto posiblemente, que ha sido como la gran identidad del presidente, ¿no? Presentarse como el tipo que y ha ido a luchar radicalmente, ¿no? Heroicamente contra el crimen organizado en el país. Me parece que esto va a empezar a pasar factura porque, como digo, de alguna forma esa identidad, digamos, esa épica heroica, no se corresponde con los resultados. Por lo tanto, esto en algún momento va a volver en contra del presidente como un boomerang, porque así funciona la política. Hay una expectativa que, si no se cumple,
digamos, actúa de forma negativa desde lo social contra las autoridades, ¿no? Decio Noboa está a favor a la instalación de bases militares en el territorio, sobre todo la de Estados Unidos, en territorio ecuatoriano. ¿Cómo está viendo esta posibilidad la población? ¿Son conscientes o el tema económico, ¿no? el del bolsillo diario, hace que no se preste atención a esta situación? Yo creo que ahora con el subsidio esto ha pasado a un segundo lugar, ¿no? A un segundo término. En su momento estaba ahí en la conversación, formaba parte de la lucha contra la delincuencia y eso evidentemente es un elemento de preocupación fundamental en el país, o por lo menos lo ha sido hasta ahora. Y yo creo que ahí los segmentos mayoritarios de la población están a favor de la base porque entienden que realmente esa base va a actuar, digamos, en aras a digamos, al combate contra el crimen, ¿no? El tema de esto es que todos sabemos de que, primero, los Estados Unidos no han manifestado su voluntad de poner la base, ¿no? Por lo tanto, más bien parece, digamos, un recurso estratégico electoral, ¿no? De popularidad del presidente de la República. En segundo lugar, si los norteamericanos en algún momento determinasen poner esa base, todos sabemos que esa base no sería para el combate contra el crimen, sino más bien sería una base más dedicada a triangular una lógica estratégica que tiene Estados Unidos en la costa del Mediterráneo y posiblemente estaría más enfocada a, digamos, vigilar de alguna forma o controlar de alguna forma, digamos, el comercio que se da en el puerto de Chancay en Perú, es decir, que tiene una fuerte actividad con productos chinos, más que a intervenir en la lógica del país. De hecho, no hay ninguna base militar en ningún sitio del planeta de los Estados Unidos que actúe, digamos, para luchar contra el crimen organizado. Actúan para otra cosa, que tiene que ver con lógicas geopolíticas o intereses de defensa de los Estados Unidos de sus intereses en otros lugares del planeta, ¿no? ¿Qué podemos esperar para Ecuador para los próximos meses? Ya termina el año prácticamente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que está esta consulta. El presidente hoy mismo ha mandado ya, digamos, orden para que se haga dos, digamos, de las preguntas ya. Van a ir más, pero ya ha mandado decretos para dos preguntas al Consejo Nacional Electoral. Una es la de el proceso constituyente y la otra es precisamente la de la base, o sea, la de la base militar extranjera. Esas dos las ha enviado esta mañana. Digamos, esto posiblemente se dé entre noviembre y diciembre, y diciembre. Vamos a ver cuál es el desgaste del presidente de la República, digamos, en este periodo, en lo que queda de aquí a la consulta, para ver cómo afronta esa consulta, porque podría haber sorpresas. Ese es un elemento, creo, que hay que considerar. El segundo es que vamos a ver cuál es el músculo de movilización social existente en el país, cuál es la capacidad de resistencia de las organizaciones y estructuras populares para enfrentar, digamos, estas políticas, digamos, neoliberales, muy agresivas e impopulares con los intereses de las grandes mayorías. Y vamos a ver, es decir, yo creo que podría darse, digamos, lógicas de fuerte tensión social en el país. Yo creo que vamos a asistir a un fin de año caliente y posiblemente a un 2026 bastante conflictivo en el Ecuador. Decio Machado, sociólogo, consultor político español, radicado en Ecuador. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias, Alejandra. Gracias a vosotros y un saludo a todos los días. Enfoque. Allí teníamos entonces la entrevista a Decio Machado, alertando de lo que puede suceder de aquí a fin de año en Ecuador. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven esta eliminación del impuesto al gasoil? Dejen su mensaje, suscríbanse a Enfoque, que leemos todos sus comentarios e iniciamos el debate. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.